Ya estamos de vuelta de la publicidad, han sido unos minutitos breves, tan solo no queríamos separarnos de vosotros porque tenemos otro gran contenido que ofreceros en la noche de hoy en el programa Paraíso Serrano. Si antes hemos hablado de un patrimonio importantísimo del cual la Sierra puede presumir, ahora vamos a hablar también de un personaje de leyenda, de un personaje que ha aportado a la Sierra también buena parte de esa simbología, de esa magia, de esa estética que también es capaz de transmitir y de promocionar turísticamente y poéticamente la Sierra. Vamos a hablar de un señor que se llamaba Benito Arias Montano, pero no vamos a hablar de él solamente, y además no vamos a hablar de él en primer lugar, vamos a hablar con alguien que lo conoce a fondo y que además acumula otras facetas que le hacen merecedor por ellas mismas ya de estar aquí con nosotros esta tarde. Un hombre que se ha dedicado a cultivar la literatura, a cultivar la docencia y la investigación. Él es Carlos Sánchez. Muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por venir. Estamos aquí, decía yo, para hablar de Arias Montano, pero vamos a hablar primero de una serie de facetas que has cultivado y que te han meritado una serie de posibilidades, una serie de méritos, para que nada más que por eso ya pudieras estar aquí con nosotros hablando de tus creaciones, hablando de varias etapas importantes en tu vida. La primera y fundamental, yo creo que eso marca mucho, es la de educador, la de profesor. ¿Desde cuándo? Pues desde el año 68, 1968, hasta el año 2000, o sea, 30 años. 30 años. 30 años. Los primeros estuve prácticamente como educador en el Colegio Menor Arias Montano de Aracena, que era, como tú sabes, la residencia donde se alojaban los estudiantes normalmente de la Sierra, casi todos de la Sierra, aunque muchas veces cedía a otras zonas. Y luego, pues, a partir del año 77, pues ya como profesor del Instituto de Lengua y Literatura. Muchos alumnos y alumnas han pasado por ti, muchos recuerdos, una labor siempre llega muy adentro, ¿no? Esa labor de educador, esa labor de formador. La verdad es que sí, porque en realidad, no sé, es algo sin duda vocacional, sí. Y realmente es una profesión que hace llegar a las otras personas y entrar un poco en el interior de la persona. No es nada burocrático, es una cosa distinta. Yo resaltaría quizás como dos momentos de mi trayectoria dentro de la relación con la juventud estudiantil de la Sierra. La primera que recuerdo fue prácticamente el primer año que yo llegué a Aracena. Entonces me refiero a la labor como educador fundamentalmente. La primera promoción que yo traté con ellos era verdaderamente singular, eran una gente responsable, colaboradora, y bueno, yo guardo un recuerdo extraordinario de ellos. Entonces estábamos en una situación totalmente precaria y de escasez, no se había todavía inaugurado el Colegio Menor de Aracena. Fíjate. Entonces los estudiantes estaban alojados en el convento de Jesús María, de unas monjas, las monjas dominicas, lo que hoy es el hotel convento, pero sin adecuar ni nada, sino que aquello era, bueno, de lo más precario y de lo más rudimentario que se pueda dar. Y ya digo, eran unos muchachos verdaderamente sufridos, colaboradores, bueno, en ese punto de vista estupendo. Y por otra parte, como estudiante, también, en realidad, quizá el colegio menor tenía implícitamente una selección, es que la mayoría de los estudiantes eran becarios. Y naturalmente ellos sabían que se jugaban ahí un poco su futuro, ¿no? Se preocupaban. Y eran estudiosos, responsables,
Y me estoy acordando ahora mismo, al hablar contigo, de, bueno, todos los pueblos de la sierra, por supuesto, pero me estoy acordando de los Fernández Coder, que tú habrás con de Galaroza, y me estoy acordando además de 2 Tristanchos que eran de Valdelarco. Sí, y creo que el padre tenía un servicio público, un automóvil. Claro. Pues entonces ha sido testigo y acreditado, digamos, notario del cambio, de la evolución de la educación en la sierra, de la evolución no solamente a nivel institucional, a nivel de profesorado, a nivel de administraciones, sino también a nivel estudiantil. ¿Cómo han sido los alumnos? ¿Cómo han cambiado? Claro, porque justo cuando se inauguró el Colegio Menor, a los 2 años de lo que estábamos hablando, ya la situación era distinta, mucho más confortable, digamos, las instalaciones buenas, y no eso siempre se tradujo en, digamos, en una especie de actitud, una especie de tono positivo, sino que más bien se fueron haciendo comodones, más exigentes, y ya el proceso un poco discurrió por esos caminos. Casi podríamos decir que una situación de mucha más estrechez y casi, digamos, de penuria, daba un producto de estudiantes hasta cierto punto mejor. No sé si es casualidad o no, creo que no del todo casualidad. La adaptación a las necesidades. Claro, porque después, cuando ya hemos vivido la época de abundancia inmediatamente antes de la crisis, eso no ha significado un estímulo especial para los estudiantes, sino más bien la sensación de que todo lo tenían, de que estaban en la época de las vacas gordas. Y ahí también seguramente habrás intentado hacer algún tipo de corrección de ese sistema, de esa situación. El profesorado siempre ha sido un estamento importante a la hora de luchar contra ese acomodamiento, ¿no? O sobre todo, mejor dicho en positivo, de luchar en favor de una mejor formación y de un mejor futuro de sus alumnos. Sí, claro, sin duda. Yo, por ejemplo, en relación con eso que estás diciendo, también otro momento importante para mí ya como profesor ha sido lo que fue la reforma de enseñanzas medias, se llamó la sigla REM, R-E-M. Y realmente los que participamos en esa experiencia, creo que ha sido para nosotros gratificante, inolvidable. Y los alumnos que la vivieron por igual. Hubo unos años en que en el Instituto de Arocena había prácticamente 2 planes de estudio, 2 sistemas de estudio simultáneos y paralelos. Uno era la enseñanza, digamos, tradicional, y otro era la enseñanza de la reforma. Y el alumno, naturalmente con el asesoramiento de los padres, seguramente, pues elegían o una cosa u otra. O sea, que se daba la circunstancia de que, digamos, aquí estaba la enseñanza de la reforma de matemáticas y en el otro lado del tabique era otra historia distinta. Y ya digo, esa experiencia, bueno, me refería a que no solamente del profesorado, sino un poco de todo el mundo académico, realmente lo que se procuraba era buscar elementos correctores, para lograr una enseñanza más positiva. Y aquellos años fueron verdaderamente interesantes. Un testigo, como decíamos, de esa evolución. Desde tu puesto de profesor de lengua y literatura es cuando seguramente te llega esa afición, esa necesidad de trasladar al papel tus sentimientos, tus inquietudes. ¿Cuándo empiezas a sentirte escritor? Bueno, sentirme escritor no me siento, pero hombre, desde los primeros estudios siempre he tenido cierta tendencia, cierta afición, pero
ponerme a escribir un poco más seriamente ha sido muy tarde, prácticamente con 50 años. Y sin embargo, en ese periodo de tiempo, yo decía lo de escritor porque efectivamente tenemos ahí encima de la mesa libros que lo atestiguan y que a pesar de esa vocación tardía te ha dado tiempo a hacer una producción literaria interesante. Bueno, no sé, eso tendrán que juzgarlo quienes lean lo que he escrito. Para mí sí puedo decir que ha sido verdaderamente gratificante e interesante. Y quizás si tú me dices la trayectoria, pues fíjate, un poemario que se llama A estas alturas, y que, bueno, me lo premiaron en la Fundación Odón Betanzos, pues parece una puerilidad, pero eso me sirvió un poco como de estímulo, como de, bueno, claro. Sí. Dice, bueno, pues quiere decirse que esto no será totalmente una birria cuando me lo han premiado. Y quizás un poco eso te impulsa un poco a seguir, ¿no? A continuar, ¿no? Por varios derroteros, además, continuar, puesto que el tema de la poesía lo has combinado con la novela, lo has combinado con otros géneros. ¿Cómo te sientes a caballo entre uno y otro género? Pues depende de cómo venga la atmósfera. ¿Las musas? Sí, pero que sí, quizás en el fondo, no sé, es que se complementan. Por ejemplo, casi lo que digamos que el ensayo, en cierto modo, me gusta más. Pero claro, después hay momentos que a lo mejor encuentra el hueco, digamos, la expresión en la poesía. Haznos un breve recorrido por esas publicaciones. Aquí traes unas cuantas, pero supongo que sí. a partir de ese poemario premiado, yo recuerdo algunas, por ejemplo, en la biblioteca de Huebra también, y en algunas otras que han jalonado tu trayectoria en los últimos años desde la escritura. Bueno, aquí tengo 3 poemarios. Este es el premiado, el primero que publiqué. Después que es un poemario un poco distinto, que lo escribí como homenaje a San Juan de la Cruz en el centenario de San Juan de la Cruz. Digamos que tiene una cierta dificultad mayor frente a los otros dos, en el sentido de que el lector, como no esté un poco metido en el mundo de la poesía de San Juan de la Cruz, en su sistema metafórico, alegórico, pues quizás haya una cierta dificultad mínima, pero para entender cabalmente lo que los poemas tratan de decir, ¿no? Y luego este es el último que se publicó en Huebra, que es mucho más sencillo, mucho más, digamos, casi prosaico en algunos casos, ¿no? Y luego, a niveles de obra ensayística, por ejemplo, podemos contar con la poesía existencial de Font Espina y algunos otros, ¿no? Hay otro ensayo sobre la poesía social de Font Espina también. Y bueno, como crítica literaria, eso. ¿Qué te atrajo de Font Espina y de algunas otras sobre los que has escrito? Pues mira, que es premio Juan Ramón Jiménez el año 80 y... No recuerdo ahora mismo. Sí. Bueno, el año 85... Sí. 83 concretamente. Guía de consolación, ¿verdad? Justo. Bueno, entonces, curiosamente, este hombre, cuando le dieron el premio Juan Ramón Jiménez, había presentado esta obra, Guía de Consolación, y otra. Y el libro ganador y el libro finalista, cuando abrieron las plicas, los dos eran de él. Así que, y bueno, me interesó mucho, sobre todo, un tercer libro que aparece ahí, una tercera parte que se llama Ausencia de él, y yo leí ese libro y bueno, enseguida se me ocurrió, no sé, comentarlo para mí, pero luego a través de Pepe Mora, que entonces era delegado de Cultura, y lo conocía a Font Espina a través del premio,
Juan Ramón Jiménez, pues me dijo, ¿por qué no? Mándaselo y tal. Bueno, se lo mandé y ya a partir de ahí pues escribí los otros, en fin. Se estableció una buena relación. Sí. Además de esa faceta de escritor que estamos comentando, tu labor como investigador también ha sido importante. Eso ha provocado que tengamos una buena cantidad de datos y análisis sobre la obra de un personaje principal en la sierra e incluso en la historia de España, como es Benito Arias Montano. ¿Qué te lleva a investigar la figura de Arias Montano? ¿Quizás la parte literaria o simplemente el humanismo? No sé qué decirte, o sea, mi interés por Arias Montano, si le doy a la moviola para atrás, pues resulta que siempre ha sido un nombre que nos ha sido familiar a todos, a mí también, además porque mi familia es de Fregenal, mi madre era de Fregenal, y luego por otro lado, y quiero decir que esos fueron un poco los inicios, creo yo, de la curiosidad por el personaje. Es que es un hombre que siempre ha quedado envuelto un poco en la leyenda. Y de hecho cualquier serrano, cualquier oyente que en una charla aparece y te pregunta algo, siempre te pregunta por Arias Montano como si fuera un brujo, un mago, un ocultista, un hombre esotérico. Esa faceta es la que ha quedado ahí, naturalmente. Es un personaje rodeado de leyendas, que naturalmente la leyenda justamente se puede mantener cuando debajo hay un sustrato verdaderamente importante, y desde el punto de vista del común de mártires, pues queda en el vulgo esa especie de halo misterioso. Y en realidad, ¿quién fue Arias Montano? Bueno, pues eso sí que sería, eso es mucho más difícil. No podemos extendernos mucho, pero ya, seguro que sabes decirnos con qué faceta de Arias Montano te quedarías, ¿no? ¿Con qué Arias Montano? Bueno, pues creo que el Arias Montano que verás tú, habría que ver dos cosas. El Arias Montano para mí como más actual, y desde el punto de vista serrano, desde luego es el de La Peña, el Arias Montano de La Peña, que fue un hombre con un sentido ecologista antes de existir ese término, naturalmente, y con un hombre que vivió intensamente en la naturaleza, que buscó, digamos que el aire puro y salir de la corrupción que normalmente se vincula muchas veces al mundo urbano. Y quiero decir que ese Arias Montano es un poco próximo a muchos intereses que todavía son actuales, son vigentes, ¿no? Sí, sí. Y luego, en otro sentido, pues me parece que el Arias Montano que a mí me interesa más es un hombre que fue evolucionando, importante, y que dentro de esa evolución llegó a buscar un irenismo, un clima de paz, de entendimiento entre distintas mentalidades, entre distintas confesiones religiosas, y que por encima de lo que era más o menos la ideología oficial, fue capaz de buscar una especie de nuevo camino. Por ejemplo, prueba de ello es la Biblia políglota de Amberes. Entonces, si uno ve la Biblia políglota de Amberes y ve todas las versiones que se ven sinópticamente en una sola página, 4 o 5 versiones, entonces vemos cómo realmente de lo que era el mundo más o menos oficial después del Concilio de Trento, que nada más que había una sola versión, que era la versión de San Jerónimo, la que se llamaba Vulgata, a Arias Montano, sin decirlo explícitamente, pero decir, esta es una versión, esta otra y esta otra. Y entre una y otra, naturalmente, no hay coincidencias exactas.
las puso para compararlas en ese sentido. Además de otras vertientes, de otras facetas de su vida, como las de consejero de Felipe II, parte importante en el Concilio de Trento, políglota, en fin, un humanista convencido, nos vamos a quedar ahora con el Arias Montano serrano, si es que se le puede calificar así, y su estancia en La Peña, que por eso lleva su nombre, en La Peña, que está situada en Alájar. Estuvo concretamente 2 periodos de su vida, de 1552 a 1556 y posteriormente de 1584 a 1592, además de otras visitas esporádicas. ¿Qué hizo Arias Montano en ese tiempo en nuestra comarca? Bueno, su tarea fundamental, su auténtica vocación. Él llegó a La Peña y prácticamente se encontró como en su sitio, auténticamente en su sitio. Desde ese momento él dijo: me voy a dedicar únicamente a estar aquí y a la investigación y a escribir. Él además tenía la idea de que tanto sus compañeros, hasta el Papa, le habían dicho: tu mejor servicio no es ni un episcopado, ni es tu mejor servicio auténticamente lo que mejor puedes hacer para la Iglesia es justamente el interpretar los libros sagrados y escribir. Y a eso fue lo que hizo. Después, naturalmente, su presencia tuvo una irradiación en la comarca, primero porque realmente él era un hombre notable, importante, sobre todo en su segunda época. Entonces, desde el epistolario enorme que hay de Arias Montano, con personajes tan significados como, que digo yo, como los humanistas del norte de Flandes, como con los gobernantes, él era un hombre tremendamente influyente. Y naturalmente muchas veces se queja de hasta qué punto cada vez que él llega empiezan a multiplicarse las visitas y, como él dice, me salen parientes por todos sitios, naturalmente buscando un poco apoyo, recomendaciones, etcétera. Después sus conocimientos naturales, etcétera, parece que lo hacían un hombre que también facilitaba medicina a los vecinos, a los... Por eso su halo, un poquito su sí, leyenda, claro, esotérica, sí. Y tal, ¿no? Cuando estuvo aquí, en diversos momentos, fundó la Cátedra de la Trinidad de Aracena, hizo bautismos en distintas parroquias, como la de Castaño del Robledo, regaló una casulla preciosa a la iglesia parroquial de Galaroza. Yo creo que se integró perfectamente en el ambiente, en la comarca, ¿no? Sí, sin duda, porque además, curiosamente, podríamos establecer como 3 puntos. Arias Montano, ya digo, llegó a La Peña y parece que dijo: este es mi lugar, Y después él dice cómo, cuando lo requirieron un poco su intervención en la corte, él dice: me arrastraron. Y otras veces dice: fui arrancado, son las palabras que él emplea. Y dice: y por obediencia me fui de aquí. Pero después, curiosamente, cuando se fue a Flandes, debía ser una facilidad de trato humano enorme, porque en Flandes, que era lo más opuesto a la soledad y al mundo rural de La Peña, pues allí también se aclimató perfectamente y se integró, de tal manera que esa integración naturalmente no fue bien vista desde España. Me dijeron: este se ha pasado un poco al enemigo, claro. Porque prácticamente era el único interlocutor verdadero que había entre los flamencos y los españoles, porque la política, digamos, de represión severísima de España hacía que los flamencos estuvieran verdaderamente de uñas. Soliviantados. De uñas, exactamente. Nos vamos a quedar entonces con ese cariz, con esa sapiencia de Arias Montano y con esa serranía, al modo de esos otros foráneos que llegan a nuestra comarca y se aclimatan de tal manera a ella que se quedan a vivir entre nosotros. Fue un pionero en ese sentido, un neorrural, ¿no? Podríamos decir, sí. Con nomenclatura actual.
Tendríamos que hablar mucho sobre Ares Montano, pero nos vamos a quedar con esos detalles. Y para finalizar, Carlos, vamos a hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con Ares Montano, pero que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué es para ti la sierra, Carlos? Pues verás... no me digas que es más difícil que contestar sí, a Ares Montano. Te quiero decir que, por ejemplo, yo no soy una persona muy enraizada en la sierra desde el punto de vista de mis orígenes. Mi padre era asturiano, mi madre, como hemos dicho, de Fregenal. Entonces, no tengo unos vínculos, y creo que eso lo siento yo así, lo noto así, como esas familias que realmente tienen toda su parentela en la sierra. Después, dicho eso, pues naturalmente para mí me parece que la sierra es un lugar auténticamente privilegiado por el paisaje, creo que privilegiado en buena parte por las costumbres, por la bondad natural de la gente. Creo que es un lugar excepcional en ese sentido. Ya lo vio así también Ares Montano y por eso se vino aquí a vivir. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a vosotros, gracias por seguirnos, por vuestra fidelidad, por vuestra confianza, y la semana que viene intentaremos traeros nuevos contenidos también de interés en ese objetivo común de mostrar lo que somos, de mostrar nuestra comarca, de mostrar este pequeño paraíso que es la sierra. Hablando de varias etapas importantes en tu vida, la primera y fundamental, yo creo que eso marca mucho, es la de educador, la de profesor. ¿Desde cuándo? Pues desde el año 68, 1968, hasta el año 2000, o sea, 30 años. 30 años. 30 años. Los primeros estuve prácticamente como educador en el Colegio Menor Ares Montano de Aracena, que era, como tú sabes, la residencia donde... Ya estamos de vuelta de la publicidad, han sido unos minutitos breves, tan solo no queríamos separarnos de vosotros porque tenemos otro gran contenido que ofreceros en la noche de hoy en el programa Paraíso Serrano. Si antes hemos hablado de un patrimonio importantísimo del cual la sierra puede presumir, ahora vamos a hablar también de un personaje de leyenda, de un personaje que ha aportado a la sierra también buena parte de esa simbología, de esa magia, de esa estética que también es capaz de transmitir y de promocionar turísticamente y poéticamente la sierra. Vamos a hablar de un señor que se llamaba Benito Arias Montano, pero no vamos a hablar de él solamente, y además no vamos a hablar de él en primer lugar. Vamos a hablar con alguien que lo conoce a fondo y que además acumula otras facetas que le hacen merecedor por ellas mismas ya de estar aquí con nosotros esta tarde. Un hombre que se ha dedicado a cultivar la literatura, a cultivar la docencia y la investigación. Él es Carlos Sánchez. Muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por venir. Estamos aquí, decía yo, para hablar de Ares Montano, pero vamos a hablar primero de una serie de facetas que has cultivado y que te han meritado una serie de posibilidades, una serie de méritos, para que nada más que por eso ya pudieras estar aquí con nosotros hablando de tus creaciones. Se alojaban los estudiantes normalmente de la sierra, casi todos de la sierra, aunque muchas veces cedía a otras zonas.
y luego, pues a partir del año 77, pues ya como profesor del Instituto de Lengua y Literatura. Muchos alumnos y alumnas han pasado por ti, muchos recuerdos, una labor siempre llega muy adentro, ¿no? Esa labor de